buscaba un Salvador. Su perdón nos liberó, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, triste un día me vi, Señor, mas tu perdón a mí me liberó. ¿Cuántos se gozan? Tu voz clavó fuerte y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz clamó y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. ¿Cuántos son libres en esta mañana? Ahora libre soy en tu amor. Pues tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Iglesia, en esta mañana declaramos que hemos sido rescatados y hemos sido perdonados por la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden levantar su voz en esta mañana y declararlo? De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy. Vamos a declararlo. Tu me sanaste, estás herido, Jesús, por tu amor yo despido. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. A la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Qué buen tiempo de alabanza y de adoración acabamos de tener, familia Pajiel. Continuando con este tiempo de adoración, vamos a diezmar y a ofrendar a nuestro Dios. Pero antes de esto queremos darte las gracias. Gracias porque tu generosidad y tu fidelidad a Dios no se han limitado y no has escatimado a la hora de adorar. Hemos visto que Dios sigue siendo fiel y las ventanas de los cielos siguen abiertas, derramando bendición sobre cada uno de nosotros. Hemos sido testigos de esta bendición en las familias y en cada una de las personas, mediante trabajos, mediante salud, salvación y muchas otras cosas más. Si quieres seguir siendo parte de esta bendición, te invitamos a que no dejes de dar. Te invitamos a que sigas bendiciendo mediante tus diezmos
a las 11 de la mañana puedes dar en el servicio presencial tu diezmo u ofrenda. O entre semana puedes venir en horario de oficina a Casa Fagiel. También puedes hacer una transferencia bancaria a nuestra cuenta. Recuerda que la fidelidad de Dios sigue estando en cada una de las vidas y la bendición se sigue derramando. No te quedes fuera. Queremos recordarte que los domingos no son las únicas actividades que tenemos. Entre semana tenemos muchísimas actividades más y amaríamos verte en ellas. Recuerda que los martes las mujeres en Victoria se reúnen a las 7 de la tarde. También los miércoles tenemos nuestra reunión de media semana a las 7 p.m. Los miércoles tenemos diferentes expositores de la palabra de Dios y aprendemos muchísimo de lo que Dios habla a cada uno de ellos. Los viernes también tenemos nuestra reunión de oración, donde todos en conjunto como familia nos reunimos a las 7 de la tarde para clamar por las necesidades. Recuerda también que los sábados tenemos reunión de Visión Más y Visión Youth. Estar pendiente de nuestro Instagram y grupos de WhatsApp para más información de horarios y lugares. Hoy tenemos como invitado a predicar a nuestro hermano Eric. Vente, Eric, quiero que lo reciban con un fuerte aplauso, porque yo creo que va a traer una palabra especial de parte de Dios para nosotros. Él nos va a compartir lo que el Espíritu Santo de Dios ha traído a su vida. Y muy bien, si cuenta un chiste, póngase serios, acabo ya es de casa y él aguanta. Gracias, pastor. ¿Cómo están, familia? Siempre para mí es un honor y siempre me pongo bien nervioso cuando me toca predicar en frente de tanta gente. Y hace rato estaba bien distraído, toda esta semana he estado bien disperso, pero sabemos que Dios tiene una palabra para ti. ¿Y cuántos aman este mes? Este mes me gusta mucho, mayo también, porque es el mes de mi cumpleaños. Celebramos a las mamás, cumpleaños como 3 de mis hermanos. Pero también me gusta mucho septiembre porque celebramos, este mes ¿qué se celebra? Este es el grito de Dolores, hermanos. Este mes celebramos la conmemoración de la independencia de nuestro querido México, ¿verdad? La verdad es que en la escuela yo no fui muy bueno, mucho menos para historia, y ahorita googleé y sí, yo sabía que era la independencia. Hace algunos años fuimos hechos libres, ¿sabes? Y quiero contarte que este mes totalmente se ha tratado de que el Señor quiere hablar y ministrar libertad a tu vida. ¿Cuántos quieren escuchar lo que el Señor hoy tiene para nosotros? Esta semana el Señor me llevaba a orar y me decía: necesitas un momento de que te calles para que yo pueda hablar. Y yo estaba: sí, Señor, te escucho, adelante, vamos, yo estoy atento a ti. Y el Señor: cállate, me decía. Hubo un momento tan incómodo que estaba yo ahí solo y me tuve que callar. ¿Y a cuántos nos incomodan los silencios? A mí me caen gordos, ¿verdad? Pero y el Señor todavía como que se quedó así, a ver si se desespera. Y yo: Señor, aquí estoy. Y el Señor me decía: guarda silencio. Y otra vez yo decía: sí, Señor, aquí estoy atento a ti. Y el Señor me decía: guarda silencio. Y hubo un punto donde que me quedé como unos 15 minutos callado, con los ojos cerrados. Y el Señor me dijo: quiero ministrarte verdadera libertad. Y yo me agarré a llorar ahí en mi lugar, porque realmente yo no me creía esclavo de nadie.
Y te voy a contar una historia antes de empezar a chillar. Cuando yo estaba en la escuela, en la universidad, hubo un tiempo que viví solo. Qué horrible es vivir solo. Si te quieres ir a vivir solo, cómprate un botiquín y vuélvete alguien inmune a las enfermedades y cómprate una alacena y vete a vivir solo. Pero viví solo y estaba estudiando y me estaba yendo muy mal en cálculo integral. Quienes aman cálculo integral, si levantas tu mano que amas cálculo integral, te voy a aventar esta botella. Lo odio con todo mi corazón. No, no es cierto. Lo tuve que repetir, así de malo fui. Pero al último, en el último examen, en el corte final, me fue muy mal. Llevaba puros 80 y en el último corte 69. Y para pasar necesitas 70. Y habíamos un montón. Y el maestro nos habló a su oficina y dijo: a ver, todos los que estén de 65 a 70 se van a formar el próximo sábado. Yo los sábados me iba a Cerritos porque foráneo. Y el próximo sábado los quiero ahí 7:30. El que llegue 7:31 está reprobado. Se van a formar ahí afuera de mi cubículo y me van a esperar. Y pues ni modo, no fui a Cerritos. Me levanté temprano esa vez y fui a la oficina del profesor. Y ahí estábamos como 15 gentes. Y pues todos ahí desmayanados. Y bueno, era sábado, entonces yo llegué, no fui el primero. Entonces amigos empezaron a entrar y todos bien nerviosos. ¿Cómo has pasado esas veces en que te están calificando y te hablan para no sabes qué, pero tú sabes que estás reprobado, ¿verdad? O sea, yo decía, teóricamente yo debería estar en Cerritos porque estoy reprobado y estoy repitiendo esta materia y me van a correr de la escuela, porque de eso se trata la teoría. Entonces, un momento de mucha tensión para mí, en donde yo, lo que vaya a decir el profesor que yo haga, yo lo voy a hacer. Si quiere que me venga en zapatillas, no, no es cierto. Sí, pero literal, estábamos dependiendo de lo que el profesor dijera, ¿verdad? ¿Cuántas veces has pasado momentos en que dependes de alguien más y tienes que dejar tu orgullo para esperar lo que esa persona de la cual dependes tiene que decir? Y pues ya 7:30 y el profesor no llegaba. 7:35, 7:40, a las 8 de la mañana, 9:30, llegó a las 10 de la mañana. Y comenzaron a entrar y veíamos que entraban y unos salían bien agüitados, salían tristes y ni siquiera ¿y tú qué onda? ¿Qué pasó? ¿Pasaste? ¿No pasaste? Y me decían: no te puedo decir nada, ya me voy a ir. Y iban tristes. Entonces todos decíamos: pues está reprobándonos a todos. Y yo les decía: pues si quieres ponte triste, pero ¿yo qué voy a hacer? Me van a correr de la escuela. Y me tocó el turno y entro y el profesor, alto así de mi estatura: Eric, ¿cómo estás? Abre la puerta, me pasa, siéntate. Y se sirve café y se empieza a preparar su café y me ve. Si llegaron temprano, ¿verdad? Sí, profe. Y luego, ¿cómo estás? ¿Por qué no fuiste a Cerritos? Porque tengo que estar aquí, porque usted dijo que viniéramos. Sí, no, qué bueno, Eric. Anota ahí en tu lista qué es lo que tú crees que mereces de calificación y puedes irte a tu casa. Si les dices algo a tus amigos, quiero que salgas con cara de tristeza, porque te estoy viendo cuando caminas hacia afuera de mi cubículo. Si te veo sonreír, aquí voy a borrar tu calificación y te voy a reprobar. No quiero que les digas nada a tus compañeros. Pon la calificación que tú creas que te mereces. Y yo ya pasé, anoté 90 porque obviamente soy hijo de Dios. Anoté 90 y cuando salí, iba caminando a la casa, iba diciendo: gracias Dios. Y el Señor me daba una lección. ¿Y por qué te cuento esta historia? Hay veces en que tienes que obedecer totalmente, tienes que esclavizarte literalmente a algo.
Y por eso es que te estoy contando esta historia, porque realmente en la vida cristiana nos volvemos esclavos de algo. Y mi profesor me pudo decir: haz marionetas, hazme 2 vueltas, hazte un invertido a la reversa, hazte un 4 ahí, y yo lo debía haber hecho para pasar, ¿verdad? El profe hubiera dicho: mañana te traes unos chiles rellenos cocinados por ti, con arroz blanco y con zanahorias, pedacitos cortados milimétricamente, y yo lo tendría que haber hecho porque yo necesitaba pasar. Y cuando iba a mi casa pensé: uy, si me hubieran dicho que el profe estaba dando la calificación libre, yo no me hubiera preocupado. Hubiera llegado bien confiado: profe, ¿cómo está? 100%, nos vemos y vaya, vámonos a Cerritos. Pero el no saber una verdad me vuelve esclavo de una mentira. Y este mes estamos celebrando el mes de la libertad. Este 18 de este mes va a haber un desayuno de mujeres donde te van a ministrar libertad. Pero varones, hombres, jóvenes, jovencitas, niños, niñas, el Señor quiere ministrarte esta tarde, esta mañana, libertad. Así que ¿por qué no abrimos un poco la Biblia ya? Amén, ya te hice reír, ya te conecté con el punto, ¿verdad? Abre tu Biblia en Juan capítulo 8, versículo 31. Y vamos a estar leyendo en lo que llegas a esta porción. Realmente, y quiero que pongas toda tu atención aquí. El no conocer una verdad te hace esclavo de una mentira. Y en la porción que vamos a leer, el contexto es que Jesús llega al templo donde se ministraba la palabra y comienza a darles una lección a todos los eruditos en la palabra, y les comienza a sacar palabra, a sacar vida. Y hay un punto en donde Cristo Jesús les empieza a ministrar libertad, y empieza a tener un debate con ellos. No, que tú no eres el Mesías, que tú eres el hijo del carpintero. Y Jesús, ¿qué te pasa? No es cierto. Jesús les decía: yo he venido, Él me ha enviado. Ustedes hablan de lo que han oído, pero yo hablo de lo que he visto. Y es un debate en donde Cristo Jesús les está dando una chancleada. Y me encanta porque llegamos a esta porción y vamos a leerlo desde el versículo 31 al 37. Por ahí nos vamos a ir viajando en la palabra. Y dice: dijo entonces Jesús a los discípulos a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32: y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 33: le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Versículo 34: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Versículo 35: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Versículo 37: sé que sois hijos de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no puede entrar en vosotros. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído de vuestro padre. Vamos a detenernos ahí. Y el versículo 31 comienza diciendo: a los judíos que creen, que habían creído. Es decir, en ese momento había judíos, había amigos, había parientes, había conocidos de Jesús que no creían que Él era el Cristo, que no creían que Él era el Hijo de Dios. Bueno, esta palabra Cristo la estaba ministrando para los que sí habrían creído.
que Él era el Cristo, que Él era el Mesías. Yo te pregunto, ¿tú y yo entramos dentro de ese aspecto? Sí, porque yo creo que Él es el Cristo. Yo creo que Él vino a morir en carne y a resucitar por nosotros. Amén. Te pregunto, ¿tú crees en esto? Amén. Amén, Eric. Amén. ¿Tú crees en esto? Ok, entonces desde ahí ya estás tú dentro de esta palabra ya es para ti, ya la escuchaste. Si no crees en Dios no pasa nada, pero si tú crees en Dios, esta palabra indudablemente es para ti. No hay manera de que esta palabra no sea para ti. Estás acá, estás escuchándolo y Dios nos habló, me ministró y quiere ministrarte a ti. ¿Cuántas veces nos esclavizamos a cosas de las cuales Cristo ya nos liberó? Yo creo en Dios y esta palabra es para mí. Y fíjate, como hijos de Dios nos encanta hablar de quién es Cristo. Amén. Nos encanta decir, Dios me liberó, Dios me habló, Dios me sacó de la borrachera, Dios me sacó de malas amistades, Dios me sacó de la pornografía, Dios me libró de la lascivia, Dios me sanó antes de conocerlo. Y fíjate, allá afuera en el mundo todos dicen, te lo cuento ahí como chisme, todos dicen que los cristianos siempre tocamos fondo y Dios nos salva. Y sí es cierto, pero también hay gente que no ha tocado fondo y Dios la salva, ¿sí o no? Y para los que nos están escuchando en redes sociales, Dios te puede salvar sin que toques fondo. Amén. Ahora, nosotros que estamos acá, amamos testificar lo que Cristo hizo con nuestra esclavitud, ¿verdad? Amamos gritar a los cuatro vientos, Él me hizo libre. Y cantamos, libre para adorar. Amén. Nos encanta hablar de todo lo que Cristo hizo con nuestra esclavitud, pero nos es muy complicado hablar con Dios, con nuestro pastor, acerca de lo que tú y yo hacemos con nuestra libertad. La última vez que tú y yo platicamos desde aquí, el Señor nos decía que tienes que ser un buen administrador. Bueno, ¿qué has hecho con la libertad que Dios te dio? ¿Qué has hecho con la libertad que el Espíritu Santo te ministró ese día que tú dijiste, papá, acéptame como tu hijo, yo te acepto como mi único Salvador? Y el Espíritu Santo vino a ti y tu nombre fue escrito en el libro de la vida y fuiste libre. ¿Qué has hecho con esa libertad que Dios te dio? Y el Señor me preguntaba, ¿qué estás haciendo con la libertad por la cual yo pagué? Y yo me levanté de mi asiento y yo decía, Dios, yo ya no soy esclavo. Y el Señor me decía, versículo 33, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que voy a ser libre? Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué dices que me vas a ministrar verdadera libertad si yo soy libre? Hace 15 años tú me liberaste. Cuando yo te acepté, tú me liberaste. Y el Señor me decía, ¿pero qué has hecho con esa libertad? Y el Señor quiere preguntarte, ¿qué estás haciendo con la libertad que ya te di? Es una pregunta complicada. Ayer platicaba con mi esposa y le decía, es un mensaje complicado. Y estos últimos 3 días ha habido tanta lucha en mi corazón, he estado tan disperso porque el enemigo no quiere que este mensaje fuera predicado. Hubo tanta confusión, el mensaje estaba listo, pero hubo tanta confusión, hubo tanto silencio, hubo tanta mezcla en mi mente, en mi corazón, que hubo un punto en donde el Señor cayó todas las voces y dijo, ministrar verdadera libertad. Y tú me puedes el día de hoy decir, Eric, yo he sido salvo, mi casa le sirve a Dios, mi vida he dedicado a Dios, todos los domingos voy a la iglesia, todos los miércoles se conecta mi mamá al Zoom, porque yo no, todos los martes se conecta Anita y la hermana Andrea a orar, porque yo no.
¿verdad? Pero tú puedes decir, he seguido a Cristo, lo amo, y aquí estoy en la iglesia. ¿Qué más necesitas, Eric? Necesitas ser libre. Y el Señor me decía, no conocer una verdad te hace esclavo de una mentira. Y hay verdades que hemos estado obviando en nuestra vida y mentiras que nos hemos creído que ahora son nuestra cárcel. Es muy difícil hablar de lo que hemos hecho con la libertad que Dios nos ha dado. Y hablando de libertad, hay 3 asuntos que el Señor me ministraba acerca de la libertad que Dios nos ha hablado en estos versículos. Para los que están anotando, número 1, la libertad en progreso. Es un proceso, es algo que no surge de la noche a la mañana. Y está en los versículos 31 y 32, y ahorita lo vamos a leer. Punto número 2, hay una falsa libertad. Y el Señor me decía, ahí estás viviendo. El Señor me decía, ahí estás estacionado. Porque un día aceptaste mi nombre, aceptaste mi vida en ti, y has caminado y te has vuelto esclavo de tus pensamientos, te has vuelto esclavo de lo que otros dicen de ti, te has vuelto esclavo de tu maledicencia, te has vuelto esclavo de la manera en que antes vivías, te has vuelto esclavo de un montón de cosas. ¿Qué has hecho con la libertad que yo te di, Eric? Hay una falsa libertad que tú proclamas vivir, y el Espíritu Santo nos ve diciendo, soy libre, pero nos ve en lo secreto y también ve qué voz obedecemos, y se da cuenta que no hemos permanecido en la libertad que Él nos dio. ¿Cuántos creen que Dios puede ministrar verdadera libertad a nuestra vida el día de hoy? Si el día de hoy tú no te sientes esclavo, en este minuto el Señor te va a hablar en tu pensamiento a qué cosa eres esclavo, a qué hábito eres esclavo, a qué pensamiento, a qué actitud, a qué relación eres esclavo. Un minuto. Punto número 3, hay una promesa de libertad. Y el Señor me decía, estás viviendo una falsa libertad, pero yo te prometí una libertad verdadera. Y esa promesa está vigente, esa promesa no ha vencido. La puedes tomar el día de hoy. Y el Señor te dice esta mañana, has vivido una falsa libertad, ya te reveló el Espíritu Santo a qué has sido esclavo. El Señor ha prometido para ti una verdadera libertad. Y esa promesa sigue vigente, y esa libertad verdadera la puedes tomar el día de hoy. Es tu turno. Libertad en progreso. Vamos a entrar un poco en materia. Versículos 31 y 32 dice, la libertad en progreso es cuando, dice el Señor Jesús, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y fíjate que la palabra permanecer ahí en el griego significa meno. Y esta palabra dice, hacer escala, significa hacer escala, esperar, vivir, durar, perdurar, permanente, perseverar, persistir, posar, quedar, detener, vivir, obedecer. Con solamente permanecer. Fíjate cuántas cosas significa que Cristo te dice, si tú vives, si tú permaneces, si tú te estacionas, si tú te paras, si tú vives, si tú retienes, si tú hablas, si tú obedeces mi palabra, seréis, ¿qué? No dice mis discípulos, verdaderamente mis discípulos.
Y desde ahí comienza una mentira que Satanás estaba sembrando en mi vida. Dice verdaderamente discípulo. Significa que hay un falso discípulo, ¿verdad? Por lógica. Y el Señor me decía, a veces no me sigues de verdad. A veces no aprendes de mí de verdad. Wow. Y yo decía, Dios, yo quiero seguirte. Bueno, permanece en mi palabra. Bueno, obedece mi palabra. ¿Sabes que la obediencia trae un principio de sabiduría, pero también de libertad? Amén. Ser obediente, dice el Señor, honra a tus padres. Dice, sométete a tus autoridades. Hay un montón de versículos que hablan acerca de la obediencia. Y la primera cosa que el Señor quiere esta mañana que tú obedezcas es su palabra. Y fíjate, hay palabra de Dios que te es revelada cuando tú estás a punto de tomar una decisión. Hay palabra que el Espíritu Santo te está hablando cuando tú estás en medio de la tentación. Hay palabra de Dios hablando cuando te despiertas, cuando te ofenden, cuando te molestas. Hay palabra de Dios constantemente hablando a tu vida. Y el Señor me decía, y constantemente decides no escucharla. Es incomodísimo escuchar esto, pero ponte en mi lugar, es más incómodo haberlo escuchado yo solo y después tener que contártelo. Sé un poquito empático conmigo. Verdadera libertad proviene de un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo es aquel que permanece, que obedece, que perdura, que espera, que mora, que permanece, que persevera en su palabra. Si no estás obedeciendo la voz de Dios cuando te habla, cuando la lees en su palabra, cuando te conectas en Zoom, cuando vienes acá, cuando vas a jóvenes, cuando vas a youth, cuando vas al desayuno de mujeres, cuando vas a la administración de varones, si no estás escuchando y obedeciendo esa voz, seguirás siendo esclavo toda tu vida cristiana. Y el Señor quiere despertarnos este mes a la verdadera libertad, para que tú vayas y ministres a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu familia, a tu vecino, libertad. El mundo está clamando a gemidos por libertad. Por eso hay tantos movimientos. Por eso cuando tú posteas, jóvenes, cuando tú en Twitter pones sí, alguien te va a contestar no. Y cuando tú ahí abajo le pones responder, le pones, ok, entonces no. Y la otra persona te comenta, bueno, pero lo estás comentando desde tu sí. Hoy todo mundo quiere libertad, cuando Dios en una cruz nos la dio. Y después nos dijo, permanece en esto, perdura en esto, súbete encima de esto. Amén. Vamos a avanzar. Falsa libertad, versículo 33 y 34. La gente le contesta. Te digo que estaban en un debate muy fuerte. De repente había 2, 3 judíos que eran más tendidos en la palabra y decían, yo mero, Jesús, pues no es cierto. Y le empezaban a contestar. Y Jesús en amor le respondía, y órale, siéntate, mi hijo. Y el que sigue, y regresaba otro, y de repente le contestan todos a Jesús. Pero nosotros somos linaje de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pues quieres que seamos libres? Y el Señor les dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Yo te pregunto,
¿De qué eres esclavo tú? Ya te dijo el Espíritu Santo, yo no. No necesitas contestar esta pregunta. Pero esta pregunta, piénsalo un momento. ¿De qué he sido esclavo? ¿Del temor? ¿De la angustia? ¿De mis enojos? ¿De mis arranques? Del sí, por eso, pero yo estoy diciendo esto, mi amor, pero ¿de qué somos esclavos? ¿De qué eres esclavo, hermano? Somos esclavos del pecado, de nuestros pensamientos, de nuestras prácticas ocultas, de nuestra religiosidad, de nuestra carnalidad, de nuestra incredulidad, de nuestra forma de encasillar a Dios en un pensamiento. Somos esclavos de nuestra relación ilícita, somos esclavos de pensamientos de lujuria. El Señor te promete libertad. Y yo sé que esta palabra es para alguien acá. Dios quiere hacerte libre de tus pensamientos. Dios quiere hacerte libre de esa carga de tener que buscar el amor en otras personas cuando Cristo te lo ofrece todos los días. El Señor quiere liberarte de ese maltrato en el cual has vivido entre tu esposa y tú. El Señor quiere liberarte de la comparación que tienes con tus amigos. El Señor quiere liberarte de esa forma en que hemos estado viviendo. El Señor me quiere liberar a mí. Y es tan hermoso pensar que yo estaba engañado en mi falsa libertad, pero el Señor me hizo un stop para decirme: quiero liberarte de verdad. Promesa de libertad. En el versículo 35 y 36 dice: y el hijo, dice ahí, el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí queda para siempre. Y dice el siguiente versículo: así que si el hijo te libertare, serás verdaderamente libres. Y esta palabra la hemos escuchado un montón de veces, yo también. Esta palabra la has escuchado, la has leído, te la has memorizado en algún versículo, pero el Señor quiere que hoy pueda revelarse a tu vida, que Él quiere un verdadero seguidor, un verdadero discípulo, que sin un verdadero seguimiento, sin un verdadero aprendizaje de Dios, si no soy un verdadero discípulo, no voy a ser verdaderamente libre. Hay mucho por hacer, hay mucho por avanzar. Y este mes el Señor quiere tratar asuntos pendientes que han quedado, asuntos a los cuales somos esclavos. El Señor nos llama a libertad. Hay tres cosas de la libertad. Una cosa es ser liberado, otra cosa es ser librado y otra cosa es ser libertado. Y el mensaje de hoy se llama libertad. Está raro. Se lo conté a mi esposa y se rió de mí, porque no es libertad, es libertad. Porque la libertad proviene de una verdad que tú y yo necesitamos vivir. Liberado no es lo mismo que librado, y tampoco es lo mismo que libertado. Liberado, ¿a qué se refiere liberado? Liberado es cuando Dios nos libera de ataduras, de maldiciones generacionales, nos libera, ¿verdad? Es como el proceso de estar atado, liberado. Ese es el principio de liberado. Librado es cuando me libré de esta, ¿verdad? El Señor nos libra del engaño, nos libra de la muerte, nos libra de un accidente, ¿verdad? Que se te poncha la llanta saliendo de la casa y tú haciendo corajes, pero el Señor te libró de un accidente que ibas a tener en la carretera, ¿verdad? Librado. Y libertado es de cuando tú eres esclavo de algo, tienes algo pesado en tus hombros y el Señor lo quita. Libertado del pecado, llamado a libertad. ¿Qué es la libertad, Eric?
Y hay algo muy interesante que el Señor nos revelaba. Libertad es que yo entienda el peso de obedecer la voz de Dios. Otra vez, libertad, y te lo voy a leer, libertad es asumir el peso de la responsabilidad de obedecerlo. Y fíjate cómo teníamos un concepto muy diferente de la libertad, ¿verdad? En nuestra independencia mexicana, ¿verdad?, fuimos hechos libres del gobierno español, de la Nueva España, y ya no nos llamamos la Nueva España, somos México, ¿verdad? Pero eso no te hace libre de que tú salgas con tu vehículo y manejes aquí afuera a 150 kilómetros por hora. Eso no es libertad, ¿verdad? Tampoco el que mi México sea libre significa que hoy tú puedes salir a la calle y que pase alguien y ¡pum!, darle un trancazo. Eso no es libertad. Libertad es que tú entiendas que hay una responsabilidad, hay un peso de responsabilidad sobre acatar las leyes. Amén. En Cristo Jesús, la libertad es que yo asuma el peso de la responsabilidad de escuchar y obedecer la voz de Dios. Y el Señor me decía, por eso no estás viviendo una verdadera libertad, porque no estás escuchando mi voz, porque no estás permaneciendo en ella, no eres mi verdadero seguidor, no estás siendo verdaderamente libre, te estás engañando. Tienes una cárcel donde ya adornaste con tu tele, tus pósters ahí de Cristiano Ronaldo, y piensas que porque te dan chance de ir a comer una hora y hacer ejercicio, no eres preso. El Señor me decía, vives una cárcel adornada, pero yo estoy para darte libertad. Y el Señor me decía, liberado no es lo mismo que librado, no es lo mismo que libertado, pero en esta porción, fíjate qué interesante, cuando dice, así que si el Hijo os libertare, la raíz engloba, ahí te va, hacer libre, librar, libertar. Las tres cosas no son lo mismo, pero Cristo Jesús murió por las tres cosas. Y eso me hacía brincar ahí. Estaba yo ahí en el almacén y estaba, gracias Dios, porque tú hiciste las tres cosas en mí. Y yo no las entendía. Y Señor quiere que tu corazón despierte, porque hay esas tres cosas. Él te liberta, Él te libra y Él te libera. Pero lamentablemente caminamos en nuestra vida libertados, librados y liberados, y nos esclavizamos a algo. Y el Señor quiere despertarte hoy a una verdadera libertad. Y ya voy a acabar. ¿Por qué no puedo ser libre, Dios? Yo le preguntaba a Dios, yo quiero ser libre. Ya entendí lo que me estás diciendo. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre. Yo te pregunto, ¿quieres ser libre? Ya Dios, ya su Espíritu Santo te habló ahí en tu mente a qué has sido esclavo. Yo te pregunto, ¿quieres ser libre? ¿Quieres ser libre? Amén. El Señor te pregunta, ¿quieres ser libre? ¿Acaso hay peor ciego que el que no quiere ver, verdad? Y yo le decía, sí, yo quiero ser libre, ya Señor, ya hazlo. Yo me paré ahí y empecé, Dios, yo soy libre en tu amor, yo soy libre, tú me rescataste, tú me sabes. Y el Señor me decía, obedéceme. Comienza el proceso por obedecerme, es el primer paso. Estás gritando que quieres libertad, estás clamando que quieres salir de esa relación ilícita, estás clamando que quieres vencer tus pensamientos, estás clamando que quieres ya dejar de ver pornografía, estás clamando que ya no quieres estar pensando que en otras cosas que no convienen, pero no me obedeces. Y el Señor me decía, anota los pasos para ser libre. ¿Por qué no soy libre? Porque no le creo. Porque el versículo 31 dice, a los judíos que le creen, les habló. Yo te pregunto, ¿le crees a Dios?
Ok, paso número 1, check. Y luego dice el versículo 32, no, el mismo versículo: si permaneces en mi palabra. Ahora yo te pregunto, el Señor me preguntaba: ¿estás permaneciendo en mi palabra? ¿Estás obedeciendo mi palabra? ¿Estás perdurando en mi palabra? ¿Estás reteniendo mi palabra? ¿Estás viviendo en mi palabra? Y ahí se me vino todo el carro para abajo, ¿verdad? Porque no lo estoy haciendo. Quiero abrirte mi corazón. Hay tantas veces que el Señor me está hablando y yo decido no obedecer. No sé si tú te identificas conmigo. Ahí el Señor me hablaba con mucho amor y me decía: es complicado, pero tienes que tomar tu cruz, negarte a ti mismo y seguirme. ¿Alguien quiere nieves? Porque no creo. Bueno, sí creo, porque no le obedezco. Paso número 2, obedece su palabra, permanece en su palabra. Fíjate, la palabra de Dios es como una roca en la cual tú ves venir el agua allá a lo lejos, arrasando con carros, con postes, y está una roca donde tú sabes que si te subes ahí no te va a pasar nada, y tú decides: no, mejor me pongo abajo de la roca para que me aplaste. Así es la palabra de Dios. Así muchos piensan de Dios. Si tú has pensado que Cristo es aquella roca que está encima de ti, Cristo es una roca en donde tú y yo nos podemos subir. Su palabra es esa roca firme donde podemos subir en el día de la tormenta, y venga lo que venga, permanecer ahí. Por eso el Señor dice, nos dio su palabra para que permaneciéramos. Y en esta discusión, fíjate qué tan increíble fue la discusión, que hubo un punto en donde ellos no quisieron entender que Él era el Mesías, que Él venía a darles libertad, y comenzaron, uno de repente se agachó y agarró un ladrillo, y de repente se empezaron a agachar otros, y de repente ya todos traían piedras en sus manos, y Cristo dijo: vámonos de aquí. Porque cuando el Señor te dice: eres esclavo, tú respondes: ¿de qué? No es cierto, y te pones agresivo. El Señor me decía: no te pongas agresivo. Pero en esta porción del contexto me encanta, porque milagrosamente Jesús atraviesa en medio de ellos y se va. A tal punto llegó la discusión, porque no querían ser libres, porque ellos pensaban que eran libres. Esto es para ti, que tú piensas que eres libre, pero en realidad sigues siendo esclavo. Los que ya entendieron que Dios quiere darnos verdadera libertad, abre tu corazón un momento y entiende que Dios quiere que le creas, que le obedezcas, que le sigas verdaderamente. No le sigo el día que me agrada lo que está haciendo, le sigo cuando cuando me duele, cuando me incomoda, le sigo. Le aprendo de su palabra cuando me dice que ame a mis enemigos. Le aprendo cuando dice que tengo que perdonar. Le sigo cuando Él no me odió a pesar de mi pecado. Le sigo cuando Él me perdonó y yo tengo que perdonar. Le sigo cuando Él sufrió las mismas tentaciones que tú y yo, y Él obedeció, y quiero seguirle. Le sigo cuando Él dice: toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Le creo, le obedezco, le sigo. Número 4, comprométete. Porque el compromiso con tu casa, con Cristo, te va a ayudar a conocer la verdad. ¿Cuántos aman tener amigos? ¿Tienes algún mejor amigo, alguna mejor amiga, chica, mujer, hermana? Bueno,
¿De qué se trató el que se volvieran mejor amigas? De que tú tuviste el compromiso de que, ay, hoy me invitó a la fiesta de 3 años de Juanito y pues ahí van a estar todos tomando, pues tengo que llevarle algo para que vea que es mi amiga y que la quiero mucho y ya, me voy a ir. Compromiso. Ay, pues es la graduación de este brother y yo no me he graduado y pues tengo que ir a ver cómo se titula cuando yo no me he titulado y pues tengo que ir porque es mi mejor amigo, quiero que él sepa que lo quiero mucho, ¿verdad? Compromiso. Voy a tomar mi cruz y lo voy a seguir. Comprométete, ¿verdad? Te comprometiste muchas veces a estar en lugares en donde no tenías que estar por tu amigo, por tu amiga, pero al final eso te ayudó a conocerlo más, a conocerla más, ¿verdad? Cristo te invita a que conozcas su verdad. Pero esa verdad no la vas a conocer si no te comprometes. Y no es una predicación de la cual tú salgas diciendo tengo un compromiso y todos los domingos tengo que venir. Es una predicación, es un mensaje para que tú despiertes a que Cristo Jesús vino a dar verdadera libertad, a que Cristo Jesús me está hablando desde afuera de la cárcel, que Él tiene la llave para sacarme y hacerme libre, pero yo he decidido no escucharlo. Y esta tarde, esta mañana, el Señor quiere que tú oigas su voz, que tú le creas, que tú lo obedezcas, que tú lo sigas, que tú te comprometas para que conozcas su verdad. Y volvamos al principio. Ser esclavo de no conocer una verdad te hace esclavo de una mentira, amén. Quiero conocer tu verdad, Jesús. Quiero conocer de verdad quién eres. Quiero conocer lo que tú eres. De verdad quiero conocerte. Y la palabra de Dios dice, Jesús hablando, yo soy el camino. Y ahí está la respuesta. Conoce a Cristo. Conoce a tu amigo, conoce a tu Salvador de verdad. No lo voy a conocer si no le sigo. Después de esto, verdadera libertad va a venir a mi vida. Este es un mensaje para que tú entiendas que Dios quiere comenzar en este mes un proceso en tu vida, en donde tú puedas decir, Dios, mi carne, mis pensamientos me dicen que abra la puerta, pero tú me estás diciendo que huya. Dios, mis amigos me están diciendo que sí, que le diga que sí a esa chica, que es la que todos quieren y que no sé cómo se fijó en mí porque soy muy guapo, porque ella sabe lo que hay acá. Pero tú me estás diciendo que no y yo voy a obedecerte. Amén. Y la pregunta central no es si quieres ser libre, porque todos lo queremos. La pregunta central es, ¿vas a obedecer la voz de Dios? Porque ese es el primer paso. Amén. Dijo Arjona, es como quitarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojo. Es para que te despiertes porque te veo dormido. No sirve de nada buscar la libertad si no buscas la obediencia. Amén. El llamado del Señor, esa libertad. Vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 32. Ya estamos por terminar, no te preocupes, tranquilo. Si quieres te lo leo. Dice, dijo entonces, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y fíjate, Abraham, Isaac y Jacob tienen un simbolismo. Y el Señor me hacía entender. Abraham significa, en este momento, en esta predicación, en este contexto, el Señor me ministraba, Abraham significa la fe, porque Abraham es el padre de la fe. Isaac significa el compromiso, pero Jacob no significa tantas cosas tan buenas.
al principio. Jacob fue un usurpador, el que le dijo a su brother: oye carnal, ¿qué te parece si me dejas ser el más grande? ¿Qué te parece si por este plato de pozole me das chance de yo ser el hermano mayor y de que tú me obedezcas a mí, que tú vayas a la tienda en vez de que yo? ¿Verdad? Fue un usurpador. Y el Señor me decía: yo soy el Dios de tu fe, que está cuando tienes fe. Yo soy el Dios que está cuando tienes obediencia, cuando eres comprometido, pero también soy el Dios cuando eres un usurpador, cuando eres mentiroso, también estoy ahí. Y el Señor te dice: yo soy el Dios de la fe que tienes, yo conozco tu fe. El Señor Jesús le decía: yo sé que eres hijo, que son hijos de Abraham, en las porciones que acabamos de leer. Y el Señor te dice: yo sé quién eres, yo sé tu contexto, yo te creé. El Señor me decía: yo sé quién eres, Eric. Y el Señor te dice: independientemente de qué hayas hecho, de a qué hayas sido esclavo, el Señor te dice que Él sabe que eres su hijo. Amén. Yo soy el Dios de cuando tienes fe. Yo soy el mismo Dios cuando eres comprometido. También soy el mismo Dios cuando estás pecando, cuando te vuelves esclavo. Vamos a leer una porción, 2 porciones más. Romanos capítulo 6, versículo 17 y 18 dice así: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Una vez más, Dios diciéndote: pues bueno, ya que eres libre del pecado, es porque obedeciste. Amén. Y vamos a terminar con una porción que me quiebre el corazón. Está en Mateo capítulo 27, versículo 15. Y quiero que llegues ahí conmigo. Vamos, abre tu Biblia, prende tu celular. Si ya lo tenemos acá en las pantallas, Mateo 27, versículos 15 al 26. Vamos a leer una historia rápida y te prometo dejarte ir. Amén. El día de hoy no te estás riendo mucho. Bueno, yo tampoco. Cuando Dios me habló, tampoco me reí mucho. ¿Ya estamos allá? Desde el versículo 15 dice: ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Versículo 19: y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: no tengas nada que ver con esto. Vámonos al versículo 21. El gobernador pregunta de nuevo: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Y el pueblo le responde: a Barrabás. Cierra tu Biblia, abre tu corazón, porque el Señor quiere ministrar en este momento. Beto, si me puedes ayudar. No está Beto, no pasa nada, así mero, está en la clase. Pero el Señor me decía: Eric, y Él te dice a ti por tu nombre: tú eras Barrabás. El Señor me quebrantaba, porque cada año había una fiesta en donde un preso era suelto, y hubo un momento en donde una fiesta de libertad sucedió y este preso fue hecho libre. Pero fue carne por carne, sangre por sangre, y él soltó a este Barrabás para entregarse a él. Yo era ese Barrabás. Amigo, hermano, aquel que está en Facebook, tú y yo éramos ese Barrabás.
Tú y yo fuimos aquel ciego que clamó: Hijo de David, ten misericordia de mí. Tú y yo fuimos aquel lisiado que se sentó a la mesa y el Señor nos llamó a libertad. Ponte de pie esta mañana. Ya acabamos. Yo siento que el Espíritu Santo quiere ministrar a alguien libertad. Así que en esta mañana abre tu corazón a la libertad verdadera que el Señor quiere ministrar. Y esto no es solamente en un abrir y cerrar de ojos. Implica que obedezcas la voz de Dios. Implica que sigas verdaderamente a Dios. Implica que conozcas verdaderamente a Dios. Y el Señor me decía: tú eras Barrabás y te hice libre a cambio de mi vida. La Biblia no relata más acerca de Barrabás, solamente que fue hecho libre. Pero si hoy se volviera a escribir acerca de Barrabás, ¿qué hizo Barrabás con la libertad que Jesús le dio? Amigo, tú y yo fuimos aquel criminal que estaba al lado de Jesús en la cruz. Y el día de hoy el Señor te dice: ¿cuál de los dos quieres que sea? ¿Cuál de los dos quieres ser? El que dijo: oh, Señor, yo te conozco, ten misericordia de mí, acuérdate de mí cuando estés allá en el paraíso. ¿O quieres ser aquel que le diga: tú eres Cristo, bájate de la cruz? Es tu decisión.